Gracias por ingresar a la lección número 33 de toda esta serie de 60 lecciones de Cristología que hemos planificado y anunciado. Gracias a Dios estamos avanzando. En la lección número 32 hemos considerado el ejemplo de vida del Señor Jesucristo. Y a partir de esta lección, la número 33, vamos a avanzar por su enseñanza. Es muy importante considerar adecuadamente la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo debemos hacer en el marco de la geografía, la historia, la tradición judía, el trasfondo sociopolítico, sociocultural, socioreligioso de aquellos días de Israel, la Galilea y Jerusalén. Es muy importante, mis amigos. Bueno, hoy, en esta lección 33, vamos a considerar las enseñanzas del Señor mediante sus discursos y sermones. En la próxima lección vamos a considerar la enseñanza del Señor mediante sus parábolas. Y después vamos a hacer otra lección más, redondeando el tema de su ejemplo y su enseñanza, porque mucho de su ejemplo fue en la enseñanza y mucho de su enseñanza fue a través de su ejemplo, su enseñanza ejemplar. Bueno, lección 33. Vamos a considerar entonces la enseñanza del Señor Jesucristo. Cristología, lección 33. Vamos al título. Titulé esta lección Jesucristo, su enseñanza en sus discursos y sermones. Mis amigos y queridos hermanos, es muy importante que enfoquemos bien la enseñanza del Señor Jesucristo. Bueno, nosotros ya pasamos por muchas lecciones aprendiendo quién es Él. El Señor Jesucristo es el Mesías de Israel. El Señor Jesucristo nació, creció, vivió, es judío. Él es el Mesías de Israel, es Dios en ser humano judío. Vivió, creció, predicó, enseñó bajo la ley que Dios mismo le dio a Moisés. Téngalo en cuenta. El Señor es judío, vivió bajo la ley, y vamos a ver enseguidita que enseñó magistralmente la ley, y los judíos, Él llega al entorno judío. Obviamente leemos claramente eso, leemos en Jerusalén que llega al templo, leemos en la Galilea que Él llega a todas las personas, familias, pueblitos y aldeas, sí, pero en especial llega a las sinagogas. Mire, había muchas sinagogas en la Galilea. Los evangelios nos mencionan varias sinagogas. Cuando vamos en nuestros viajes turísticos por Israel, vamos por la Galilea, especialmente visitamos las ruinas de la sinagoga que yo creo que era la más grande de aquellos tiempos y lugares, la sinagoga de Capernaum. Había varias sinagogas en los pueblitos porque el día sábado los judíos no caminan largas distancias y creo que la de Capernaum era la más importante. Bien, entonces, ese es el trasfondo. Vino el Señor, el Mesías, judío, bajo la ley. Los judíos tenían la expectativa correcta que el Mesías les enseñaría el verdadero enfoque de la Torá. Y les enseñaría la Torá en su adecuada profundización. Déjeme ilustrarle más en cuanto al fondo cultural y religioso de aquellos días en la Galilea. Bueno, por toda Israel. Estaba entonces la sinagoga. En la sinagoga estaban los rabinos, los enseñadores, y estaba el principal de la sinagoga. Muy bien, también se congregaban ahí en distintos lugares los saduceos, que tenían una forma de opinión religiosa, los fariseos, que eran más estrictos y exigentes. Y déjeme decirle que los judíos estaban bajo la Torá, pero cuando decimos Torá, decimos los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y estaban bajo los 613 mandamientos de la Torá. No son solamente 10. Usted puede leer los 5 libros y los va a ir anotando así. No es necesario.
Usted vaya a Google, ponga 613 mandamientos de la Torá, haga clic y ahí van a aparecer los 613 mandamientos. Además, los judíos de aquella sociedad y aquella sinagoga también vivían bajo las tradiciones de los ancianos. Un conjunto de interpretaciones, consejos, largas tradiciones de los ancianos. En los días del Señor Jesucristo eran orales, es decir, los papás la pasaban a los hijos, una generación la pasaba a otra. Tiempo después del Señor Jesús, años después, esas tradiciones fueron escritas y llegaron a ser la Mishnah. Luego esa Mishnah fue revisada, reestudiada, ampliada y llegó a ser el Talmud. Es una obra religiosa muy amplia. Tomos son los que componen el Talmud. Entonces, ¿los judíos estaban bajo la ley? Sí. ¿Enseñaban la Torá? Sí. Pero, no descuide esto. La ley, los profetas y los salmos. Bien. A esto le agregaban las tradiciones de los ancianos. Y a esto le agregaban la halajá. ¿Qué es eso? Bueno, era el conjunto de reglas prácticas para la vida, lo cual hacía todo muy exigente, complicado, gravoso. Bueno, déjeme aclararle, en realidad ellos no deberían haberle agregado tantas cosas, no deberían haberle agregado a la palabra de Dios. Mire, busque, aquí lo ponemos, Deuteronomio 4.2. Estoy leyendo allí en mi Biblia, Deuteronomio 4.2. Y dice, Dios, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Lógicamente, los judíos, y nosotros también, no debemos disminuir, no debemos quitar de la palabra de Dios. Pero ahí Dios en Deuteronomio 4.2 les aconseja, les manda, es un mandamiento, no agregar. Los judíos agregaron formas de interpretación, agregaron códigos, normas, requisitos, tradiciones de los ancianos. Y llega un momento que agregaron tanto que es imposible cumplir. Y además es imposible discernir qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombres, ideas de hombres, consejos de hombres, requerimientos de hombres. Entonces los judíos estaban esperando que viniera el Mesías. El Mesías les iba a enseñar a ellos la Torá en el correcto enfoque. El Mesías les iba a enseñar a ellos la Torá en una adecuada profundidad y profundización. Mis amigos, este es el sentido del Sermón del Monte. Mateo 5, 6, 7. ¿Se da cuenta? El Mesías de Israel llegó a la Galilea. Bueno, se bautizó en el Jordán, allá en la cercanía de Jericó, Betábara, se bautizó y vino a la Galilea y ahí comenzó a predicar. Ahora bien, no solamente vino a la Galilea porque se había criado allí, vino a la Galilea porque Isaías capítulo 9 lo anunciaba. Claro, nosotros hemos estudiado eso. A propósito, yo espero que usted vaya en orden. Si no lo hizo, tome las lecciones anteriores y vaya en orden, tome sus propios apuntes. El Mesías tenía que comenzar y comenzó su manifestación en la Galilea. Llenó la Galilea de alegría. Dice, multiplicaste la gente y la alegría. Le siguieron por miles. Él vino sanando a todos los afligidos y vino enseñando. Importantísimo considerar la enseñanza en la persona de Cristo y de la persona de Cristo. Y muy importante es considerar su enseñanza en su correcto enfoque, trasfondo y contexto. Muy bien. En esas circunstancias, el Señor llega a la Galilea y comienza a enseñar. Bueno, yo creo que por meses y en distintos lugares enseñó más o menos la misma temática, pero nosotros tenemos
así condensada esa temática en lo que llamamos el Sermón del Monte. Mateo 5, 6, 7. El Señor subió allí alguna de esas laderas que hay, esos pequeños montes. El lago de Galilea está rodeado de colinas. Entonces Él subió allí junto a sus discípulos, lo rodeó la multitud y comenzó aquel famoso Sermón del Monte. Ahora, repito, es una línea de enseñanza que no solamente la expresó ahí en un rato, sí lo hizo, sí lo tenemos en forma de discurso, de sermón, lo tenemos que considerar en su correcto contexto, pero quiero decirles, es una línea de enseñanza que llevó por meses, y la llevó no solo por el monte, sino por los llanos, los pueblitos judíos, las aldeas y cada una de las sinagogas de ellos. Usted puede leer eso en Lucas capítulo 6. Lo voy a buscar, es muy importante, porque a veces la gente considera que el Señor solamente predicó eso en el Sermón del Monte. No, fueron meses y lo llevó por toda la Galilea, por todas las aldeas y aún a todas las casas y personas. Lucas 6, 12 dice que eligió a sus 12 discípulos. Luego dice Lucas 6, 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. ¿Ven? Una llanura allí, en las inmediaciones de las playas y la costanera ahí del lago de Galilea. Hermoso lugar hasta el día de hoy. Se detuvo con ellos en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente. Lucas 6, 17. Gran multitud de gente que había venido a oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y dice versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? El Señor comienza esa línea de enseñanza, la cual tenemos compactada, condensada en Mateo 5, 6, 7, que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Muy bien, tengo aquí. Entonces, tenga en cuenta, había llegado el Mesías a la comunidad de judíos de la Galilea. Judíos, bajo la ley, la Torá, los profetas y los salmos. Y venía el judío, el Mesías de Israel, Dios en ser humano, venía a la Galilea porque allí Isaías 9 lo había anunciado. Y atrajo hacia su persona multitudes que venían no solamente para ser sanados, no solamente por curiosidad, venían para oír su enseñanza. Y tengan claro algo, él venía anunciando el reino de los cielos. Mateo es el único escritor que utiliza esa forma de expresión. Reino de los cielos. ¿Qué era? Bueno, era el cumplimiento de la expectativa judaica. El reino terrenal que Dios le había prometido a Abraham y a David. Pero dice de los cielos. Mateo no dice reino de Dios. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces usa la expresión reino de los cielos, creo que por dos motivos. Por ese motivo y además porque era lo que él traía al reino, era la justicia de los cielos para ser implantada en la tierra. Les enseñó a ellos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, aquí también en la tierra. O sea, él traía el reino de los cielos para ser instaurado en la tierra. Era el reino prometido a Abraham y a David, el reino prometido a los judíos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Bien, valga esta introducción, vamos a meternos ahora entonces en el primer discurso. Les dije, la enseñanza del Señor Jesucristo en sus discursos y sermones. Ingresamos al primer discurso que vamos a considerar en esta oportunidad. Lo ponemos aquí. Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte entonces expresado en la Galilea, no solamente un rato, sino que fue una línea de enseñanza por varios meses
y que él llevó a cada uno de los judíos que habitaban en la Galilea. Insisto, la Galilea estaba llena de gentiles, estaba llena de romanos, había ciudades romanas. ¿Se da cuenta? Pero él vino con este mensaje a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De acuerdo? Sermón. Entonces, Mateo 5 al 7. Él los llama, los ubica y comienza a hablarles. Mateo 5 del 3 al 16 tenemos 9 bienaventuranzas allí. Usted lo lee allí en la escritura. Mateo 5. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados. ¿Se acuerda? Bueno, le aclaro algo. Voy a hacer una vista panorámica de algunos sermones. No tengo tiempo en esta lección, no es el propósito de detenernos en los sermones, sino comprender la enseñanza del Señor Jesucristo, tener cuidado para interpretarla correctamente. 9 bienaventuranzas. Bienaventurados, bienaventurados de ustedes. Básicamente es, bienaventurados son ustedes porque ha llegado el Mesías. Ustedes me ven, me conocen, me reciben. La palabra se puede traducir mejor en nuestro castellano diciendo, dichosos de ustedes, dichosos de ustedes, dichosos de ustedes. ¿Sabe una cosa? En Jerusalén yo compré una versión hebrea del Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento traducido al hebreo. Desde los manuscritos que nosotros tenemos hoy en día, mayormente griegos, se ha traducido al hebreo. ¿Y sabe cuál es esa palabra bienaventurados? Esa palabra dichoso allí en las 9 bienaventuranzas es la misma palabra del idioma hebreo que se utiliza en el Salmo 1. Bienaventurado el varón, dichoso el ish, el varón perfecto. Así es, y sus seguidores también. Hemos estudiado de eso en la lección anterior. El varón perfecto es el Mesías, pero sus seguidores se impregnan de sus mismas actitudes, acciones, reacciones, enseñanzas. Tal es la generación de los que le buscan. Los que le buscan y le siguen quieren ser como él, deben ser, lógicamente, como él es. Siguen su modelo, siguen su ejemplo. Bueno, dichosos, bienaventurados ustedes. Entonces, allí tenemos 9 bienaventuranzas. Había llegado el varón dichoso del Salmo 1 y ellos eran los dichosos que le seguían. Mire, acá tenemos un grupo de gente con valores y esperanzas en el Mesías. Un grupo de gente con valores generados en ellos por la Torá, por el Tanaj, la ley, los profetas y los salmos. Un grupo de gente que años después y saliendo influenciaría el mundo. Eso es algo extraordinario. Pero en el principio, interprételo bien. Dichosos de ustedes en la Galilea, pobres, mansos, humildes, de un diario vivir muy austero, muy sufrido, que se congregan en la sinagoga judía. Dichosos de ustedes, llegó ante ustedes el Mesías de Israel. De ustedes es el reino, de ustedes es la tierra prometida a Abraham y el reino prometido a David. Muy bien, 5, 17 al 20, el Mesías... 5, 13 al 16, las 9 bienaventuranzas, dichosos de ustedes. Ahora, Mateo 5, 17 al 20, lo voy a buscar en mi Biblia aquí. Mateo 5, 17 al 20, nos encontramos en el sermón, con el Mesías ante la inalterable Torá. Ahí está el Mesías de Israel frente a la ley y con la ley. ¿Cuál va a ser su posición ante la ley? Bueno, la ley es inalterable, va a decir él. Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, vine para cumplir. Y la idea es cumplimentar todo. Y él expresa una expresión extraordinaria. Porque dice versículo 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿oyó?
por siglos. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire lo que dice el Mesías. Hasta que pase el cielo y la tierra. No hasta dentro de pronto. No, hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una yod, ni una letrita de las más pequeñas va a ser modificada de la ley. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ese es el Mesías ante la Torá. Lo aprecia como la palabra inalterable de Dios. La establece como la ley inalterable de Dios. El Mesías ante la inalterable Torá. Téngalo en cuenta. Mateo 5, 17 al 20. Avanzamos, porque nos hemos propuesto hacerlo de esta manera. Vamos a considerar varios sermones, rapidito. Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, Mateo 10, Mateo 13, Mateo 24 y 25. Vamos rápido entonces. Mateo 5, 21 al 48. Ahí el Señor va a hablar de la ley y va a decir: oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho. Muy importante eso. Mateo 5, 21 al 48. Dice: oíste que fue dicho. ¿Por qué lo dice así? Creo que en primer lugar porque la ley era leída. No todos tenían una Biblia como yo tengo en mi mano y usted tiene en su casa o bajo el brazo. Entonces, oíste que fue dicho. Pero además estaba la enseñanza rabínica, estaba la enseñanza de los rabinos. Y ellos hablaban, interpretaban, aconsejaban, le agregaban tradiciones, le agregaban esto, le agregaban aquello. ¿Oíste que fue dicho? Además había distintas opiniones en Israel en esos días. Los saduceos, los fariseos, los herodianos, los sacerdotes. Allá en el sur de Israel, en el borde del Mar Muerto, estaban los esenios. Cada uno tenía su variante interpretativa y el Señor les dice: oíste que fue dicho, ya sea en lectura pública o en comentario o en una forma de enfoque. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Oíste que fue dicho. Mira, le diría alguien a su compañero, fíjate cómo habla. ¿Quién es este para que diga, pero yo les digo, pero yo les digo? Es más, por momento él se ubica como mayor que Moisés, porque dice, oíste que fue dicho, es un mandamiento de la ley de Moisés, pero yo les digo, ¿quién es este? Es el profeta. ¿Se acuerda que ya estudiamos que el profeta judío de entre sus hermanos, enviado del Padre, traería las palabras de Dios en su boca? Este es el profeta mayor que Moisés. Este es el Mesías de Israel, mayor que Moisés. Pero yo les digo, tremendo es eso. El Mesías era el profeta mayor que Moisés y por supuesto mucho más mayor, más grande y más exacto que los rabinos de las sinagogas. Ahora, para muchos esto fue grandioso, a muchos esto les deslumbró, pero para algunos rabinos fue motivo de fastidios y celos y envidias y comenzaron los problemas. Bueno, lo dejo por un momento ahí, a esos problemas. Llegó el Mesías a la sinagoga. Llegó el Mesías al llano, llegó el Mesías al monte, allí llegó la gente, le seguía enseñando, venían a escucharle. Mateo 5, 21 al 48, pero yo les digo. Mateo 6, él avanza y allí va a cubrir los aspectos de la enseñanza práctica, lo que los judíos llaman alajá. Y el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Qué es esto de justicia? Bueno, era una especie de justicia social. Dar limosna a los que piden en la calle, dar limosna al necesitado, era parte de lo que Dios demandaba por el prójimo. Pero el Señor les va a enseñar en su correcto enfoque. Básicamente Él les va a decir, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para
para mostrarse delante de los hombres, más bien deben hacerla para Dios y en secreto, que no se entere la gente, que no se entere el prójimo. Dios ve en lo secreto, te recompensará en público. Básicamente ese era el enfoque, tan magistral, tan sencillo, pero magistralmente ajustado. De esa manera les enseñó a dar limosna, a orar. No ores en la calle, en una sociedad y en un barrio de la sinagoga alrededor, es tan religioso, ponerse a orar ahí en la esquina era algo... No te pongas a orar en la esquina delante de todos para que te vean y digan, no. Cuando des limosna, dalo en secreto. Cuando ores, entra en tu pieza, entra en tu habitación. El Padre que ve y oye en lo secreto te recompensará en público. Claro. Además, cuando ayunes, no vayas ahí mostrando una cara de hambre. No, cuando ayunes, lávate la cara, disimula la situación, ayuna para el Padre. Después les va a enseñar a hacer verdaderos tesoros en los cielos. Acumula tesoros en los cielos. Les está hablando a los judíos, que de comercio y de ventas y negocios saben un montón. Pero acá está el Mesías diciéndole a esos judíos y a nosotros, háganse tesoro en los cielos. Allí nadie los roba, allí nadie los arrebata ni se oxidan. Hagan tesoros en los cielos y también les va a enseñar a vivir sin afanes ni ansiedades. Claro, no os afanéis por el día de mañana, el futuro. Basta cada día su propio afán. Vivir el hoy dependiendo de Dios, dependiendo del Padre. Y avanza en Mateo 7, yo debo avanzar. Avanza para ir concluyendo de una manera magistral. Les va a presentar 2 puertas, 2 caminos y 2 casas edificadas de distinta manera. La puerta es Él, la entrada a la vida y la vida eterna. El camino es Él, nos deja un trazo para seguirle y caminar, siguiendo sus pisadas, como veíamos en la lección número 32. Y las 2 casas, una edificada sobre la arena, viene el torrente de agua y la tumba, la lleva, la destroza. La otra edificada sobre la roca. Esa casa permanece aunque vengan vientos, lluvias y torrentes. Debemos edificar, los judíos debían y nosotros debemos edificar nuestra casa, es decir, nuestra vida, nuestra familia, sobre la roca que es Cristo. Cristo es nuestro fundamento, su enseñanza es fundamento de vida. Y termina de esa manera, y termina el sermón asombrando a la gente. Dice allí Mateo 7, lo ponemos aquí, Mateo 7, 28 y 29, dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su forma de enseñanza. Les enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Aquí marcó la diferencia. Sí, mis amigos, había llegado el Mesías de Israel para enseñarles la Torá y la Alajá, como dicen ellos a los judíos de aquella generación. Mateo condensó para nosotros toda esa enseñanza en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6, 7. Sí, pero por meses llevó esta línea de enseñanza a los llanos, a la playa del lago de Galilea, a los pueblos, a las aldeas, a las sinagogas, a los hogares. Sí, a los hogares. Mire, avance conmigo, por favor, a Mateo capítulo 10, hablando de llevar la enseñanza a los hogares. El capítulo 9 de Mateo termina diciendo que él tuvo compasión por la gente. ¿Y qué hizo? Llamó a los 12 que él había elegido y los envió a predicar. En principio, Mateo 10, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es importante eso, muy importante que lo entendamos. Avanzamos entonces al segundo sermón. Mateo 10, Mateo capítulo 10, él toma a sus discípulos, les da instrucciones, les da capacidad de hacer milagros y les da instrucciones. Fíjese por favor, Mateo 10, especialmente versículo 6, dice:
id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y les va a enviar con capacidad para sanar, enseñar la palabra y básicamente anunciar que el rey había llegado, que el reino prometido por Dios a los judíos se había acercado. Pero tenían que ir no a los romanos, no a los samaritanos, no a los extranjeros. Tenían que ir casa por casa a los judíos. Le digo algo, cada casa, en el transcurso de varios meses, cada casa y cada persona en la Galilea Baja, en la Galilea Alta, en los alrededores, del otro lado del lago de Galilea, en la Decápolis, todos, y en la Galilea hacia el Mediterráneo, Caná, Nazaret hasta el Monte Carmelo, todos se enteraron de que el Mesías había llegado, de que el reino prometido por Dios se había acercado. Y el Mesías estaba enseñando los principios de su persona y su gobierno. Los principios estaban en el Tanaj. Los principios estaban y están en la Torá, la ley. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 1, cada día Él la medita, cada día Él la susurra. En su boca la repiensa, la susurra en su mente. Eso fue lo que enseñó. Pero en su compasión, tuvo compasión de la gente. ¿Y qué hizo? Multiplicó esa enseñanza. Llamó a sus discípulos, les dio ciertas capacidades, les dio ciertas instrucciones y los envió a ellos. Ahora eran 12 más 1, 13, que iban a ir casa por casa, anunciando a los judíos que había venido el Mesías y el reino de Dios se había acercado. El reino de los cielos, la justicia de los cielos implantada en la tierra. El reino prometido a Abraham y a David el rey. Capítulo 10. Mire, tengo que decirle más y van a ser pocas explicaciones. Tengo que decirle más en cuanto al capítulo 10 de Mateo, pero para no irme en palabras voy a leer una pequeña aclaración que tengo aquí. Mateo 10 son las instrucciones a los 12 y el envío a predicar el reino. El evangelio del reino se había acercado a todos los judíos, no a los gentiles. Tuvo compasión por la gente, llamó a los discípulos, les dio autoridad, los envió a anunciar el reino a los judíos y también, escuche esto, lea todo el capítulo 10, como buen profeta judío, se extendió hacia el futuro. Mire, pasa por alto la predicación de lo que hoy llamamos iglesias y la predicación del evangelio de salvación y perdón, lo pasa por alto y va hacia futuro cuando los judíos volverán a predicar al mundo, llevarán al mundo, mejor dicho, volverán. Esta predicación de Mateo 10 era a los judíos de la Galilea. El Señor avanza en su discurso profético al tiempo cuando los judíos llevarán el mensaje a las naciones. Y entonces después, dice allí en Mateo 10, vendrá el Hijo del Hombre o regresará el Hijo del Hombre. Sucede que muy pronto cuando la iglesia ya no esté, oiga esta explicación, no es parte de Mateo 10, cuando la iglesia sea llevada, ahí entonces la proyección de Mateo 10, los judíos, las palabras del Señor, llevarán de nuevo el mensaje del reino, esta vez a las naciones, y después regresará el Hijo del Hombre. Qué importante es entender los sermones y los discursos del Señor en su correcto trasfondo y su adecuado contexto. Tercer sermón. Vamos al tercer sermón o discurso. Es el discurso de Mateo 13, las 7 parábolas de Mateo 13. Muy bien, les explico algo. Síganme por favor. Mateo 10 envió sus discípulos a todo pueblito y aldea y casa de la Galilea. Bien, pero leemos en Mateo 11 y 12 que el Señor Jesucristo fue rechazado. Lamentablemente fue rechazado en la Galilea. Se fomentó ese celo, esa envidia que tenían los rabinos judíos de la sinagoga, se sintieron desplazados, lo empezaron a envidiar, le tuvieron celos.
Lo empezaron a acosar con preguntas. Siguieron haciéndole preguntas tramposas y de última ya resolvieron quitarlo del medio, lo insultaron, le dijeron: tú expulsas demonios por el espíritu del demonio, y lo insultaron muy gravemente, lo rechazaron gravemente. Entonces, ¿qué pasaría? Rechazaron al Mesías de Israel en la Galilea. Pecado grave fue eso. Lo dice allí Mateo 11 y 12. Entonces el Señor, en Mateo 13, siguiendo el orden, va a dar nuevas revelaciones. Todo ese discurso de 7 parábolas en Mateo 13 va a ser una revelación nueva. Va a ser algo que no estaba en la Torá. ¿Oyó? Va a ser algo que no estaba en el Tanaj. Una revelación nueva. No tengo tiempo para leerlo todo, pero usted tiene que abrir su pensamiento, su entendimiento para interpretarlo bien. Mateo 13, al ser rechazado por los rabinos y los principales de la Galilea, en Mateo 13 el Señor comenzó a revelar el reino de los cielos en misterios. O sea, ¿qué iba a pasar en el mundo entre su rechazo y su regreso? Fue rechazado en la Galilea, regresará dentro de unos años. Más de 20 siglos han pasado. ¿Qué pasaría en el mundo? Él fue rechazado. Si no hubiese sido rechazado, traería el reino prometido a David. Bueno, fue rechazado. Estaba previsto en su palabra. Otro día se lo explico mejor. Pero fue rechazado. Entonces, ¿cómo administraría Dios el mundo? ¿Cómo lo haría? ¿Qué haría? Bien, entre su rechazo y su regreso, Dios administraría el mundo de una manera misteriosa. ¿Pero qué quiere decir eso? No es misterioso en el sentido de, algo oculto, misterioso. No. Era un misterio, era algo que antes no había sido revelado y a partir de entonces sí. Por eso el Señor va a hablar del reino de los cielos en misterio, o los misterios del reino de los cielos. Una forma de administración de Israel y el mundo que en el Tanaj no había sido revelado. Y el Señor lo va a revelar por parábolas. Va a comenzar a hablar en parábolas desde Mateo 13 en adelante. Antes no lo había hecho. Es más, los discípulos se asombraron de la situación. Y Él le explicó porque algún día estudiaremos Mateo en forma más detenida. Las 7 parábolas, la administración de este tiempo, 20 siglos ya van, entre su rechazo y su regreso. La administración del mundo. ¿Qué habrá en el mundo? ¿Cómo será? Número 1, primera parábola, el sembrador y los 4 terrenos. El sembrador salió a sembrar, es él. Sembró la misma palabra en diferentes terrenos. Es la palabra, es la escritura, es la palabra. Salió a sembrar y se encontró con 4 terrenos. Los duros que no quisieron recibir la palabra, los indiferentes, los que la recibieron y luego se apartaron por las presiones, y los que llevaron mucho fruto. La semilla, el sembrador, los 4 terrenos. Tengo que ser breve. Era lo que pasaba en la Galilea. Pocos le habían recibido con buen corazón y un corazón abierto. Y pocos iban a llevar fruto comparado con la multitud. Pero iban a ser grandes cantidades de gente. No todos estaban dispuestos y preparados. Muchos no quisieron. Bueno, el sembrador y los 4 terrenos. Segunda parábola, el trigo y la cizaña. En este reino transitorio, entre su rechazo y su regreso, van a convivir en el mundo trigo y cizaña. El trigo son los verdaderos creyentes, incluso llevan frutos, llevan espiga. Las cizañas son parecidos, pero son falsos. No llevan fruto, no son verdaderos creyentes. Aquí nos encontramos con un nuevo mundo, un nuevo reino. No el anunciado a David. El reino anunciado a David, que traía al Mesías, fue rechazado, lo traerá cuando regrese. En ese reino va a haber paz, va a haber conocimiento de Dios. Dice, el conocimiento de Dios será mundial. Llenará la tierra como llena los mares, el agua llena los mares. O sea, de mar a mar será el conocimiento de Dios, el progreso, la paz en el futuro reino, en el reino del Mesías. En este reino
transitorio entre su rechazo y su regreso, convivirán el trigo y la cizaña, lo bueno y lo malo. Tercera parábola, todo crecerá como el grano de mostaza, pequeña semilla, todo crece, se hace un gran arbusto, grandes movimientos religiosos, pero aves de mala fama estarán allí en esos árboles, en ese árbol, en ese arbusto grande. Habrá un gran crecimiento, pero habrá corrupción interna y habrá malos predicadores. Número 4, cuarta parábola, la parábola de la levadura. La levadura es un hongo allí que produce burbujas, hace levantar la masa, todo parece lindo, pero la levadura el Señor la enseñó como una metáfora de corrupción y maldad. Bien, todo eso habrá y hay en este presente tiempo entre su rechazo y su regreso. Este reino interino, que no es el reino que él trajo y iba a instaurar, lo traerá y lo instaurará cuando regrese. Número 5, quinta parábola, el tesoro escondido. Israel es un tesoro escondido en el mundo, perseguido, menospreciado, pero guardado por Dios, comprado por Dios. Punto número 6, está en desarrollo la perla, está en construcción, está en formación la perla, que creo que es metafóricamente la primera mención de la iglesia. Nadie lo podría haber entendido al momento. Leyendo después, lo que después se revela en el Nuevo Testamento lo podemos comprender. Entre su rechazo y su regreso, en este reino intermedio e interino, se está formando esa perla que es su iglesia. Y en último lugar, parábola número 7, es el tiempo aquí donde es una red y están los peces buenos y los peces malos. Pero al fin y al cabo la red será sacada y los peces malos serán echados fuera y los peces buenos para comer y para comerciar. Esa es una figura del fin de este tiempo. Al fin de la parábola del trigo y la cizaña también va a haber separación. Cosecha, trigo y cizaña. El trigo en mi granero, dice el Señor, la cizaña afuera. Idéntica es la conclusión de la séptima parábola. Peces buenos para nuestra canasta, en nuestro hogar y para comerciar. Peces malos echados fuera. Los judíos tenían por los requerimientos de la Torá, la ley de Moisés, que quitar los peces que no eran comestibles de acuerdo a la Torá, echarlos fuera, tirarlos y solo a la canasta del hogar y para vender los peces sanos, los peces buenos, los peces kosher de acuerdo a la Torá. Bien, toda esta línea de pensamiento, mis queridos hermanos, una línea de revelación, revela un nuevo reino en misterio, algo que antes no había sido revelado, pero que ahora el Señor a partir de este momento lo reveló. El reino de los cielos en misterio no había sido revelado en la Torá, en el Tanaj. ¿Se puede dar cuenta? Ahora el Señor lo reveló, porque Él es el gran maestro que de su tesoro pudo exponer las cosas viejas, pero también sacar cosas nuevas. Exponer las cosas viejas, sí, darle el correcto sentido a la Torá, a Moisés, los profetas y los salmos, y de su tesoro sacar también cosas nuevas. Lo dice allí en Mateo capítulo 13. No quiero inventar nada. Mire Mateo capítulo 13, terminando este discurso de 7 parábolas, dice el Señor, Mateo 13, versículo 52. Aquí lo anotamos. Dice, por eso todo escriba docto, es él, el escriba docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Él había explicado magistralmente las cosas viejas, lo ya escrito, Moisés, los profetas y los salmos, y ahora estaba sacando de su tesoro como escriba y maestro docto, estaba sacando cosas nuevas. Había sido rechazado el reino que él traía, lo postergó para su segunda venida cuando regrese el Hijo del Hombre, y entre su rechazo y su regreso, esta forma de administración interina, el reino de los cielos en misterio. Entonces, no confunda los términos, los trasfondos y las aplicaciones. Bueno, ya vamos por 3 sermones o discursos.
Mateo 5, acá lo ponemos, Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte. Mateo 10 es el discurso para darle instrucciones y enviar a sus discípulos a predicar el reino a todas las casitas de los judíos en la Galilea. Y tercer discurso es el discurso de Mateo 13. Ante su rechazo, habiendo sido rechazado por los líderes espirituales de la Galilea, él anuncia en 7 parábolas, qué importante es ese detalle para Dios, el número 7, bueno, tema de otro momento, 7 parábolas anuncia el reino interino entre su rechazo y su regreso, el reino de los cielos en misterio, algo que no había sido revelado antes, pero él como escriba docto, maestro docto, estaba sacando de su tesoro, estaba sacando explicaciones bien claras de las cosas viejas, Moisés, los profetas y los salmos, que permanecerá la palabra, permanecerá esa palabra, es inalterable, y también estaba comunicando cosas nuevas que no habían sido escritas o reveladas antes. Bueno, déjeme por favor acomodarme un poquito aquí. Gran maestro el Señor, enseñando cosas viejas y cosas nuevas magistralmente. Mateo 13, 52. Bien, avanzamos ahora al último sermón. Vamos al último discurso o sermón, que es el gran sermón de Mateo 24 y 25, que se corresponde a Lucas 21 y se corresponde o es paralelo también a Marcos capítulo 13. Delicado es, importante es, como todos, pero especial es interpretar este discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Deberíamos explicar un poquito más el trasfondo. En Mateo 23, bueno, Mateo 21, él entra a Jerusalén, oficialmente. Bien, en Mateo 22, él enseña, 21 y 22, enseñan los patios del templo. Me sigue, ¿no? Ya no estamos en la Galilea, estamos en los patios del templo, los últimos días del Señor en su trayectoria terrenal. En los próximos días lo van a matar. Porque así como en la Galilea resolvieron rechazarlo y matarlo, sacarlo del medio, en Jerusalén iban a resolver lamentablemente lo mismo los líderes espirituales del templo. Bueno, el Señor enseña en los patios del templo, responde todas las preguntas de una manera admirable. Mateo 22. Vamos a ver en la próxima lección algunas de esas parábolas y enseñanzas. Mateo 23 da un fuerte discurso el Señor Jesucristo. En la cátedra de Moisés, aquí, en el templo, se sientan los escribas y los fariseos. Dice el Señor, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y allí empezó el más fuerte de los discursos, Mateo 23, contra ellos y contra Jerusalén. Y de pronto dice, ay de ti, Jerusalén, ¿cuántas veces quise poner los hijos, traer tus hijos como la gallina trata de cobijar a los pollitos y no quisiste? No quisiste. Y dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es terminando Mateo 23. Y dice, de cierto tu casa va a quedar asolada, desolada, y no me veréis más. ¿Hasta cuándo? Hasta que aquel día digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Públicamente no iba a aparecer más el Señor. Los dejaba, salió del templo, no me veréis más, Jerusalén, hasta aquel día, todavía es futuro ese día, cuando Él regrese a Jerusalén, hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ay de ti, son expresiones claves para ubicarnos. Judea, Jerusalén, templo, ay de ti, Jerusalén, ¿cuántas veces quise y no quisiste? No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salen del lugar los discípulos, se les ocurre decir, Señor, mira qué piedra extraordinaria, qué construcción maravillosa. Era así. El Señor le dice, ¿veis este lugar? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Era algo, una expresión muy fuerte y
Eran tan grandes y tan bonitas y tan esplendorosas la construcción romana del templo que había hecho Herodes, era tan difícil que se cumpliera eso. Se cumpliría. Bajaron el torrente del Cedrón, subieron el monte de los Olivos, se sentaron allí y viendo todo el templo, los discípulos les preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto que destruirán todo acá. ¿Y qué señales habrá de tu venida, de tu regreso y del fin del siglo? Cuando los judíos hablan del fin del siglo o el fin de los tiempos, hablan del el fin del siglo malo, el fin de los tiempos malos. Pablo se refirió así en Gálatas capítulo 1, el presente siglo malo. ¿Cuándo terminarán para Jerusalén y los judíos este tiempo malo, este siglo malo? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del fin de este siglo malo y de tu venida? Bueno, el Señor va a dar un discurso extraordinario y nosotros lo tenemos que compaginar ahí, entre Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 y 25. Él les va a decir que Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser asediada, rodeada por ejércitos romanos, y dice, cuando vean a los ejércitos, huyan. Eso está en el texto de Lucas 21, y no debemos confundirlo con otras situaciones. Después en Lucas 21 él dice, avanzarán los tiempos de los gentiles y después avanza hacia el futuro. En Mateo 24 y 25 él avanza hacia el futuro. Les explica a los judíos que para los tiempos previos a su regreso va a haber grandes señales, grandes terremotos, maremotos, nación contra nación. No se cumple hoy, ¿no? No se cumple hoy. Va a haber catástrofes como nunca hubo. Gran tribulación va a haber. Mire, por favor, Mateo 24. Lo voy a buscar. Es muy importante considerar el sermón en ese contexto, en el contexto de Judea, en el contexto de Jerusalén, en el contexto de lo que los judíos van a volver a tener templo, porque dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, en el templo, y en los días en que habrá gran tribulación. Mire, Mateo 24, 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta entonces, ni la habrá. Gran tribulación habrá en aquellos días. No se cumple hoy, no lo compare a otros tiempos. Habrá, yo estoy grabando en 2016, a futuro habrá gran tribulación en Jerusalén, Judea, judíos y las naciones. Esas serán las señales. Y la abominación desoladora ingresará al lugar santo, violará el lugar santo, pondrá allí su presencia abominable. Dice, cuando suceda esto, dice el Señor, huyan. Huyan a los montes, huyan, no vuelvan atrás. Vendrá gran tribulación, vendrá gran persecución, y entonces, después verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, bajarán el monte de los olivos y será rey. Bueno, básicamente ese es el contexto, el trasfondo. Repito, debemos ser muy cuidadosos con esto. Lucas 21 habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. No quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Y desde entonces los gentiles dominan Jerusalén. Es el tiempo de los gentiles hasta que venga el Mesías y le ponga fin a todo eso. Mateo 24 y 25, el Señor describe, respondiendo a las preguntas que le hicieron, el Señor describe las señales previas a su regreso a Jerusalén. Y describe ahí las señales previas, las catástrofes, tribulación, cual nunca hubo antes, ni habrá nunca más, gracias a Dios. Describe su regreso y les da advertencia a los judíos. Tienen que estar preparados, tienen que estar velando, el Mesías regresará. Y el Señor se extiende en Mateo 25 para hablar de sus juicios. Cuando Él regrese, juzgará a los judíos, determinará qué judío es digno de entrar a su reino y qué judío quedará excluido. Y además describe el juicio a las naciones. Convocará en Jerusalén a todos los sobrevivientes de la tribulación y los separará en dos grandes grupos, ovejas y cabritos.
Las ovejas son los benditos del Padre que heredarán el reino, los cabritos los malditos del Padre que serán excluidos al fuego eterno. Benditos y malditos es el lenguaje de Dios prometido a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, a los que le den un vaso de agua y le den de comer a los judíos que llevaron el mensaje en la tribulación y le creyeron el mensaje. Son los benditos del Padre dignos de ingresar al reino. Los que no creyeron los judíos y no les ayudaron serán excluidos. Hermanos, qué importante es entender los discursos y sermones del Señor Jesús en su adecuado contexto y trasfondo. Esto da para mucho más. En otras oportunidades lo vamos a explicar mejor. Tengo en mi corazón enseñar Mateo con una cantidad de lecciones como estas, por ejemplo, detenidamente. Bueno, son motivos de oración. Algún día veremos si lo podemos hacer en la gracia del Señor. Termino redondeando algunas cosas, definiendo algunas cosas. Tenga en cuenta, en Mateo, Marcos y Juan, en Mateo, Marcos y Lucas, el Señor se refiere a su regreso a Jerusalén. ¿Oyó? Y no menciona un regreso para buscar su iglesia. No. Mateo, Marcos, Lucas, compruébelo, léalo con atención. Buscar su iglesia es otra línea de revelación. Está en el otro evangelio, evangelio de Juan. Está en una reunión privada, la última cena. Le dice a sus discípulos algo radicalmente distinto. Le dice a sus discípulos en Juan 14, aquí lo ponemos, no tiene que ver con lo que enseñamos, Juan 14, estoy haciendo una salvedad, le dice, los voy a venir a buscar para llevarlos a la casa del Padre. Eso es otra cosa que en un momento vamos a estudiar, porque dentro de la cristología yo le voy a dedicar una clase entera, una lección entera al regreso del Señor para llevar su iglesia. Pero eso es otro tema. Vuelvo a lo de hoy, a la lección 33. Mateo, Marcos y Lucas. En estos tres libros el Señor se refiere a su regreso a Jerusalén y no menciona regreso por la iglesia. Compruébelo, léalo con cuidado, haga como los de Berea, compruebe si estas cosas son así, leyendo las Escrituras. Mi amigo, un final consejo, enfoque y entienda la enseñanza del Señor en su adecuado contexto y trasfondo y desde su correcto enfoque de su persona. Eso es lo que estamos estudiando, en definitiva. Él no es un gurú, él no es un filósofo, como para aplicar esta enseñanza de esa manera. No, él no es un psicólogo, no. Le digo más, piense, él no es un líder católico romano, no. Le digo más, tampoco es un líder protestante, no. Él es el Mesías de Israel, hermano. Comprenda sus palabras, comprenda su persona, comprenda sus palabras, comprenda su discurso y enseñanza en su adecuado contexto y trasfondo. Él es el Mesías de Israel, sí, que por su gracia, después que pasó todo, incluso su resurrección y ascenso, envió a sus muchachos, envió a sus apóstoles a las naciones para ofrecernos su perdón, el evangelio de salvación. Eso es otra cosa, ¿se da cuenta? Ese es otro tema que abordaremos en otras lecciones. Espero que usted vaya conociendo con un mejor enfoque, una mejor definición, la persona gloriosa del Señor Jesucristo. En este caso, en esta lección 33, su enseñanza y el correcto enfoque de sus sermones y discursos. Lección 34, los espero. La enseñanza del Señor mediante sus parábolas. Es un desafío interpretar esa línea de enseñanza de manera correcta, exacta, bien enfocada. Gracias por habernos acompañado en esta lección. Dios le bendiga, les iluminen, oren para poderlo comprender mejor, seguir estudiando de su palabra, sus enseñanzas y en definitiva de su bendita y gloriosa persona. Gracias por haberme acompañado en esta lección. Les espero en la próxima.